Bien, voy a poner un momento mi cámara para que me pongan rostro. Bien, mi nombre es Gilbert Araujo. Gracias, Natalia, por la presentación y la introducción a un tema muy importante, un tema que a mi parecer y ya pues, desde la perspectiva de varios expertos con los que hemos estado debatiendo, haciendo webinars, haciendo mucha divulgación de los sistemas de gestión de compliance, específicamente con la publicación de la ISO 37301, nos encontramos entonces en un momento crítico positivo para las organizaciones, puesto que este sistema de gestión, este estándar, lo que va a buscar es mejorar la relación que tenemos con las partes interesadas para poder lograr los objetivos que nos hemos planteado. Claro está que una organización no habita sola el ecosistema. Su ecosistema de negocio está compuesto por un conjunto de partes interesadas y el cumplimiento de las obligaciones con esas partes interesadas es la plataforma principal para el éxito sostenido de las organizaciones. ¿Qué nos facilita esta norma? Precisamente abocarnos a ese éxito sostenido utilizando como estrategia un sistema de gestión de compliance. Un sistema de gestión es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para administrar y controlar la capacidad de cumplir con las obligaciones de compliance. Nosotros vamos a ver esta definición de sistemas de gestión de compliance con más detalles y nos vamos a concentrar en cuáles son las claves que debemos tener en cuenta para poder implementar exitosamente un sistema de gestión de compliance. Posteriormente, Juan David nos explicará cómo esto funciona dentro de una plataforma tecnológica, ya que la digitalización está dentro de la base del modelo de sistema de gestión de compliance. Voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la presentación. Y en este caso, pues el título que le hemos dado a la actividad de hoy es claves para implementar un sistema de gestión de compliance. ¿Bien? Esta es una presentación que se va a basar en la ISO 37301, la cual es una norma de sistemas de gestión de compliance que establece requisitos para la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de compliance, incluyendo la bondad que trae esta norma, que es la de certificar un sistema de gestión de compliance. ¿Bien? Esta es la agenda que vamos a seguir el día de hoy. Específicamente nos encontramos en las claves para implementar un sistema de gestión de compliance por Gilbert Araujo. Bien, y la agenda específica de esta sección teórica es la siguiente. Definiciones importantes de la ISO 37301. Es muy importante que considerar que cualquier norma de sistema de gestión tiene un vocabulario, bien sea que está contenido en otra norma, como pasa, por ejemplo, en la serie 9000 con la ISO 9000, que tiene unos términos y vocabulario que rigen para la 9001 en el caso de la 2015. También pasa esto en la ISO IEC 27000, por ejemplo, con la 27001, el término de vocabulario está en esa norma. Y en el caso de la 37301 nos encontramos con esos términos y vocabularios, está inserto en la misma norma. Está en la sección 3 de la norma. Esto para diferenciarlo de la publicación, por ejemplo, de la ISO 37000, que no son los términos y vocabularios de la familia 37000 en general, sino que la 37000, que fue publicada recientemente, a principios del mes el mes corriente, en este caso septiembre, se publicó la norma de gobernanza de las organizaciones, ¿bien? Pero no es términos y vocabularios de la familia 37000. Esta es una particularidad que debemos tener en cuenta cuando trabajamos con esta familia. De todas formas, el sábado vamos a tener una oportunidad con los compañeros de BDO y de TÜV para poder hablar sobre la familia 37000 y específicamente qué función tiene cada una. En fin, el punto está que en esta
norma, la 37.301, que contiene sus términos y vocabulario, y nosotros vamos a hablar de los más determinantes para los objetivos de la exposición de hoy. Vamos a ver lo que es el análisis de la estructura de la 37.301, que si bien está dentro de la estructura de alto nivel del anexo L, recordemos que también las directrices de la ISO cambiaron en el año 2020, ya no es el anexo SL, es el anexo L, el que nos trae como consecuencia una estructura de 10 puntos que es común dentro de todas las normas de sistemas de gestión que contienen requisitos. No obstante, hay particularidades que debemos conocer de la 37.301 como parte de las claves para la implementación, mantenimiento y mejora de esta norma. Y vamos a hablar de las claves específicas, especificando o haciendo énfasis en aquellos elementos que son fundamentales para mantener el sistema de gestión. Recordemos que la clave o la palabra clave viene precisamente de la construcción de arcos, en la que hay unas piedras, unos componentes del arco que son las que sostienen toda la estructura, ¿bien? O las que permiten que la estructura se mantenga en pie. Y esas claves las vamos a estar analizando haciendo un símil con la 37.301. Luego vamos a ver lo que es el ciclo de mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar versus resultados, que es lo que busca cualquier organización cuando implementa un modelo de gestión como este, y unas breves conclusiones y las referencias utilizadas durante esta presentación. Muy bien, empecemos con una de las definiciones más importantes que tenemos acá y quiero adelantarme porque a lo largo de mi presentación voy a hablar de sistemas de gestión de compliance y hay todo un debate de que si es sistema de gestión de compliance o sistemas de gestión de cumplimiento. Por el término que adopta la norma ISO 37301 en su versión en español, vamos a utilizar el término compliance, ¿bien? Que está definido en el punto 3.26 de la norma, de la misma norma, donde dice que compliance es cumplir con todas las obligaciones de cumplimiento de la organización. Bien, ese es el término compliance. De hecho, el término compliance aparece unas 864 veces a lo largo del documento ISO 37301. Entonces, pues vamos a utilizar ese término, sistema de gestión de compliance, que es lo mismo que el sistema de gestión de cumplimiento. En términos de la norma, pues digamos que con el propósito sí, es un sistema de gestión de cumplimiento, pero como estamos creando una cultura, vamos a utilizar los términos de la norma, que es compliance. Sistema de gestión de compliance y su definición es cumplir con todas las obligaciones de cumplimiento de la organización. Bien. Cuando hablamos de obligaciones de cumplimiento, tenemos también una definición dentro de la norma. Fíjense que es el punto 3.25, antes de compliance. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando estemos leyendo una norma. Las normas no se escriben como como un cuento, como una historia o como comúnmente leemos cualquier texto, que tiene principio, desarrollo y fin. La norma se escribe en códigos, es decir, que nosotros tenemos que ir saltando de un punto a otro para poder comprender un concepto. Bien, y en este caso pasa con el sistema, con compliance. Compliance es la definición 3.26 y dentro de compliance hay una definición antes que debemos comprender, que es las obligaciones de cumplimiento, y las obligaciones de cumplimiento son los requisitos que la organización debe cumplir obligatoriamente, así como aquellos que una organización elige voluntariamente cumplir. Bien, fíjense que la diferencia que hay entre estos dos elementos es el debe cumplir y elige cumplir. ¿Qué es el debe cumplir? ¿Qué es lo que debe cumplir una organización? Están las leyes, las leyes orgánicas, las leyes técnicas, las leyes, bueno, diferentes clasificaciones de leyes que tenemos dentro de las organizaciones. Están los reglamentos, que normalmente son instrumentos que permiten materializar la ley o dicen cómo se les da respuesta a las leyes. También nos encontramos los contratos, las relaciones contractuales que adquirimos con nuestras partes interesadas, bien sea con clientes o con proveedores o con procesos contratados externamente.
y ordenanzas. Ordenanzas que establecen la región o la zona en la cual está operando nuestra organización y que se convierte en una obligación que debe cumplir la organización. ¿Bien? En este caso, donde estemos implementando el sistema de gestión. Pero también este término de obligaciones de cumplimiento trae lo que elige cumplir voluntariamente la organización. Y aquí es donde está la gran novedad y la diferencia que podemos tener, por ejemplo, con la UNE 19601, que es sistemas de gestión de compliance. En este caso, de compliance penal. La ISO 19, la UNE 19601 es una norma que rige en Europa y que establece pautas para un sistema de gestión de compliance penal. Entonces, la diferencia que tiene con la 37301, aparte de que la 37301 es una norma ISO, una norma internacional que rige para, no solamente para Europa, sino a nivel mundial, incluyendo, por supuesto, Latinoamérica, Centroamérica, Asia, etcétera. Esa particularidad que tiene la ISO es que también contempla lo que la organización elige cumplir, que son, por ejemplo, acuerdos sectoriales, que al pertenecer a una cámara o a un sector específico existen unos acuerdos de funcionamiento, de cumplimiento de requisitos, el cual ya se convierte, fíjense, en una obligación de cumplimiento que está en el marco del compliance. ¿Bien? También nos encontramos las normas de sistemas de gestión, por ejemplo, la ISO 9001, que es de cumplimiento voluntario. Si nosotros la incluimos dentro del alcance del sistema de gestión de compliance, se convierte en una obligación de cumplimiento. Es decir, lo que estamos viendo en esta definición es que aquellas que se eligen cumplir voluntariamente tienen el mismo nivel de importancia que aquellas que obligatoriamente debemos cumplir. Es decir, en términos prácticos, la política del sistema de gestión de la calidad, si está dentro del sistema de gestión de compliance, se convierte en ley para la organización. Esos son, en términos prácticos, lo que quiere decir cuando incluimos normas de sistemas de gestión dentro de las obligaciones de cumplimiento. También están las guías de mejores prácticas. Tengamos en cuenta que la guía de mejores prácticas es eso, una mejor práctica que podemos incluir o no dentro de nuestra operación. Pero cuando nosotros la incluimos dentro del sistema de gestión de compliance, se convierte en una obligación. No está la opción de no cumplirla, sino que ya se convierte en una obligación de cumplimiento. Y acuerdos con las comunidades. Igual aquellas organizaciones que tienen impactos importantes sobre la comunidad y que llegan a acuerdos con esta comunidad, por ejemplo, acuerdos de empleo, acuerdos de mejora de la infraestructura, acuerdos de tipo de educación o mejora profesional de la comunidad, que lo veíamos como un beneficio adicional, un esfuerzo adicional que haría la organización que ocupa un espacio específico dentro de la comunidad, ya no se convertiría en eso, un beneficio adicional, sino en una obligación. Está inmerso en la operación de la organización. También tenemos una definición muy interesante que es la de cultura de compliance. La cultura de compliance, a diferencia de el resto de los sistemas de gestión que habla de un deseable de cultura de calidad, de cultura de seguridad y salud en el trabajo, una cultura medioambiental. La diferencia que tenemos en 37301 es que contiene requisitos específicos sobre la cultura de compliance y la define como valores, ética, creencias y conductas que existen en todas las organizaciones e interactúan con las estructuras y sistemas de control de la organización para producir normas de comportamiento que conduzcan al cumplimiento. Al final vamos a tener un conjunto de instrumentos que inciden en el comportamiento de las personas para cumplir con las obligaciones de compliance que estuvimos definiendo anteriormente. Es decir, vamos a convertir el cumplimiento no en una obligación como tal, sino en un hábito que propicie las buenas relaciones con esas partes interesadas. Cuando hablamos de cultura organizacional, hablamos de cultura de calidad, cultura de seguridad, cultura ética y cultura, póngale el apellido que quiera. Cuando hablamos de cultura de compliance, estamos
enmarcando todas estas expresiones culturales de la organización en una sola. Esa es la importancia que tiene la cultura de compliance. Y acá la importancia de esta definición es que puede ser que tú implementes o no la 37301, pero debes tener una cultura de compliance para poder mejorar esa relación con esas partes interesadas. Bien, acá presentamos lo que son los elementos comunes que tiene el sistema de gestión de cumplimiento con el resto de los sistemas de gestión y parte por una existencia de una serie de objetivos, ¿sí? Que esos objetivos están orientados a unas líneas estratégicas como son integridad, cultura, conformidad, reputación, valor y ética. Estos son objetivos comunes que tiene cualquier organización que esté orientada al éxito sostenido. De hecho, son objetivos generales. Estos objetivos se logran por medio de unos principios. Los principios de integridad, buen gobierno, proporcionalidad, transparencia, rendición de cuentas y sustentabilidad. Estos principios son aquellas formas de dar respuesta a los objetivos. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de la conformidad de los productos o servicios que suministramos a nuestros clientes y a consumidores, esto lo tenemos que hacer por medio de, por ejemplo, un buen gobierno que está fundamentado en la existencia de un compliance officer, recursos para ese compliance officer y el contacto directo del compliance officer con el gobierno corporativo. Esas son las características de un buen gobierno y la ventaja que vamos a tener cuando emitamos productos conformes con los requisitos, con un buen gobierno, es que cuando haya cualquier desviación dentro de la primera, segunda o tercera línea de defensa, este gobierno corporativo se va a involucrar directamente en el establecimiento de los lineamientos, en el establecimiento de políticas y en la mejora del desempeño de la organización para el logro de esos objetivos. Muy bien. Luego esto se fundamenta en el ciclo de mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar, la cual tiene una serie de elementos a los cuales debemos ir dándole respuesta y conforme esto se convierte en una lista de chequeo, esto nos va a permitir a nosotros ir dándole respuesta al ciclo de mejora continua e ir armando el núcleo que nos permite establecer, desarrollar, implementar, mantener, evaluar y mejorar un sistema de gestión de compliance. Todo esto se centra por medio del liderazgo. El liderazgo desde el punto de vista de compliance no se ve como una función general dentro de la organización, sino más bien una conducta que deben adoptar tanto a nivel de órgano de gobierno como de la alta dirección, como en este caso habla de las gerencias, ¿sí? De aquellas unidades operativas que rigen el funcionamiento de una organización y que conforman la primera línea de defensa. En cuanto al gobierno, es una entidad que funciona entre lo que son esas gerencias operativas, la alta dirección y el comité de dirección de más alto nivel en el cual participan los accionistas. Esa entidad establece las regulaciones para que una organización funcione con una cultura de compliance, que son esas conductas que van a atender a el cumplimiento por medio de los instrumentos utilizados como los valores, la ética, las políticas, la información documentada, las mediciones, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estamos viendo una estructura común de un sistema integrado de gestión que pues tiene 10 puntos, empezando por el contexto de la organización, 4, 5 liderazgo, 6 planificación, 7 soporte, 8 operación, 9 evaluación de desempeño y 10 mejora. Bien, cuando hablamos de un sistema de gestión de compliance, estos se incrementan en elementos como lo que son las obligaciones de compliance y la evaluación de riesgo de compliance. Esos están dentro del contexto de la organización. Cuando hablamos de obligaciones de compliance, son precisamente aquellas obligaciones que la organización debe cumplir como aquellas que elige cumplir voluntariamente, ¿sí? Las que vimos dentro de la definición. Esto pues se conforma por medio de un inventario
de obligaciones de cumplimiento. Ese inventario de obligaciones de cumplimiento debe tener el nombre de la obligación de cumplimiento, el código, si es que aplica, la fecha de publicación, la fecha de adopción, porque una diferencia hay entre la fecha de publicación y la fecha de adopción de esa obligación de compliance, quién es el responsable de esa obligación de compliance y cada cuánto se revisa. Incluso la relación que podamos tener con los controles que nos van a permitir el honrar esa obligación de compliance. Cuando hablamos de obligación de riesgo de compliance, es la aplicación de normas como la ISO 31000, en la cual nos van a permitir a nosotros hacer identificación, análisis y evaluación de los riesgos, en este caso, asociados a los comportamientos que pueden tener los individuos y que nos alejen de lo que es la obligación de compliance. Recuerden que esta norma es una norma de prevención y tiene una diferencia entre lo que son los riesgos de compliance y los riesgos de oportunidades. Los riesgos de oportunidades tienen una perspectiva un poco más estratégica y lo que son los riesgos de compliance es una perspectiva más técnica, orientada a esas obligaciones de compliance. Luego en la planificación, ¿qué nos encontramos como elementos adicionales? El órgano de gobierno y la alta dirección. En este caso, el órgano de gobierno es un factor común en las normas de la familia ISO 37000. La encontramos también en la 37001 y en la predecesora a la 37301, que es la ISO 19600. Está lo que es la cultura de compliance. Fíjense que tenemos un requisito específico de cultura de compliance, es decir, debemos cumplir sobre una cultura de compliance. No es que es elegible ni es deseable, es un requisito para poder implementar un sistema de gestión. Lo que está la gobernanza del compliance también es un requisito, establecer esos lineamientos, marco de referencia, un marco de comportamiento que le permita a las personas honrar sus obligaciones de cumplimiento. Está lo que es la función de compliance también. Habla de la función de compliance como una persona, un grupo de personas que ejerce una responsabilidad de autoridad determinante en el sistema de gestión de compliance. Comúnmente en los programas de compliance lo podemos conocer como el compliance officer. Está la dirección, estamos hablando de la dirección, de la alta dirección, la común alta dirección. Y también estamos hablando de las direcciones o de las gerencias medias, que son líderes de los procesos en la primera línea de defensa, y también tenemos lineamientos sobre el personal. Bien, fíjense cómo en este caso esta norma permea más que la que podemos tener en otras normas de referencia, como por ejemplo la 9001. La 9001, que es una norma muy difundida, pues no tiene requisitos específicos ni de función de compliance o de función de calidad, sería el símil, ni de dirección ni de personal. No las tiene, al menos no las tiene tan específicas como la 37301. Hay una sección de responsabilidades y autoridades que están por acá, que también son comunes en estas dos normas, pero en este caso la 37301 trae elementos específicos para la dirección, el personal y la función de compliance. Bien, nos encontramos también que en el caso de la sección 6 o el punto 6, el apartado de planificación de los cambios, esta planificación de los cambios es un elemento común dentro de los sistemas de gestión. No obstante, acá tiene un requisito específico y además trae como elemento adicional son los cambios que hayan dentro de las obligaciones de compliance que están dentro del control de la organización o fuera del control de las mismas. Es decir, por ejemplo, en las leyes y reglamentos o en los acuerdos que lleguen con la comunidad. Bien, aquí nos encontramos que en la sección 7, soporte, tiene un requisito específico, un apartado del proceso de empleo. El proceso de empleo es la debida diligencia que tienes que hacer sobre tus nuevos candidatos, los candidatos que vayas a analizar para poder incluirlos dentro de tu organización, porque estos candidatos deben ser cónsonos antes que nada con la cultura de compliance. Más que el conocimiento técnico, que es importante, por supuesto, tenemos que estar atentos sobre la cultura que
esta persona trae y cómo él él o ella puede contribuir o impactar positiva o negativamente al sistema de gestión ya implementado. Bien, aquí nos encontramos una referencia de cómo se le da respuesta al soporte, en la cual tenemos que pensar en los recursos, es decir, tener una planificación presupuestaria para la ejecución del sistema de gestión de compliance como parte del buen gobierno corporativo. La competencia y el proceso de empleo van de la mano. Cuando nosotros estamos hablando de competencia, tenemos que tomar en cuenta que también esa competencia tiene que tener un lugar dentro del mercado donde nos encontramos. La competencia se fundamenta en educación, formación y experiencia. La conciencia de la persona o del conjunto de personas para la toma de decisiones, finalmente que tomen las decisiones correctas en los momentos correctos, es lo que estamos buscando con un sistema de gestión de compliance. La comunicación, tanto interna como externa, y la información documentada, que son elementos comunes dentro de los sistemas de gestión. Luego nos encontramos con lo que es la operación, que está en el apartado 8, nos encontramos con los establecimientos de controles y procedimientos, el planteamiento de inquietudes y el proceso de investigación, que son el hacer, el ejecutar de esta norma. Allí nos encontramos con el establecimiento de controles y procedimientos, es la forma en cómo vamos a mitigar los riesgos de compliance y hacer funcionar a la organización para tender a tener conductas que honren las obligaciones de compliance, y el planteamiento de inquietudes, normalmente conocido como el canal de denuncia. Lo que pasa es que un planteamiento le dan un concepto de planteamiento de inquietudes porque se amplía, no solamente son denuncias, también pueden hacer consultas. Si yo observo una conducta en la cual no estoy completamente seguro que es un incumplimiento, pero al menos me genera una inquietud, la puedo hacer por medio de ese canal, y la obligación es que lo que esté dentro de ese canal se gestione. Ahí es donde empieza a tomar fuerza lo que es la digitalización, que está dentro de la base del modelo general. Y nos encontramos con el proceso de investigación, que es una vez que haya una denuncia, pues tenemos que tener una investigación. Esa investigación también puede ser proactiva por medio de la debida diligencia. Aquí nos encontramos un esquema que son la instrumentación de los controles o la planificación y control operacional que podemos encontrar en ISO Tools, y esto lo que nos va a permitir es por cada uno de las cláusulas ir declarando si el mismo tiene un cumplimiento medio, bajo o alto, y dependiendo de ese cumplimiento podemos tener planes de tratamiento que nos van a permitir o nos van a facilitar el desarrollo del cumplimiento con cada una de las cláusulas. Luego de eso nos encontramos con la gestión de las evidencias, y dentro de las evidencias una autoevaluación en el que la organización inmediatamente va a permitir saber cuál es su perfil de cumplimiento en función a las evidencias que suba sobre el mismo sistema. Muy bien. Finalmente, antes de terminar, tenemos lo que es la verificación. En la etapa de verificación nos encontramos con fuentes de opinión sobre el desempeño de compliance, en el cual tenemos esas fuentes de opinión, las tenemos que planificar. ¿Quiénes son? Por ejemplo, los clientes, los proveedores, los socios de negocio, incluso las instituciones gubernamentales pueden ser una fuente de opinión sobre cómo va nuestro sistema de gestión de compliance, incluyendo también los auditores internos y externos. El desarrollo de indicadores, que si bien esto es un factor común dentro de las normas, aquí nos hablan de los llamados KCI, los indicadores claves de cumplimiento, los informes de compliance, que son informes que nos permiten el espacio para lo que es la rendición de cuentas, y el mantenimiento de registros, que si bien es un factor común dentro de lo que es la información documentada, ese mantenimiento de registro tiene una obligación de declararlo. Bien, aquí nos encontramos los elementos comunes de evaluación de desempeño, más los elementos nuevos de gestión de compliance. Están
unos indicadores que deben estar integrados a lo que es la primera, segunda y tercera línea de defensa, una auditoría interna que funciona como tercera línea de defensa, la revisión por la dirección, que es un común dentro de los sistemas de gestión, y las fuentes de opinión y los informes de compliance que los gestiona normalmente el compliance officer. Aquí todo eso corresponde a lo que es la evaluación de desempeño. Finalmente, lo que está como cierre del ciclo de mejora continua, planificar, hacer, verificar, actuar, es las mejoras, que habla de la mejora continua como iniciativas de mejora y las no conformidades cuando exista una desviación de la conformidad de los componentes del sistema de gestión. Aquí hay una diferencia importante entre lo que es un no cumplimiento y una no conformidad. El no cumplimiento está relacionado directamente con las obligaciones de compliance y la no conformidad con elementos del sistema de gestión. Bien, las claves, entonces, como les decía, un arco pues está compuesto por diferentes piedras, bloques que la conforman, pero los que la sostienen o los que permiten que la estructura mantenga su estabilidad es precisamente sus claves. La primera es las obligaciones de compliance. Nosotros debemos tener un conjunto de obligaciones de compliance que se tienen que estar revisando constantemente y evaluando su cumplimiento. Bien, también ir incrementándolas en función a lo que es el contexto de la organización. También debemos hacer la gestión de riesgo de compliance, que está relacionada directamente con las conductas que adoptan nuestros funcionarios o colaboradores respecto a esas obligaciones de compliance y que nos permite establecer controles. Debemos contar con una política y objetivo de compliance, es decir, una postura que tiene la alta dirección sobre cómo funcionan esa forma de darle cumplimiento a nuestras obligaciones y el establecimiento de controles y procedimientos, que es lo que va a permitir el instrumentar esas conductas que estuvimos viendo dentro de la gestión de riesgo y que son deseables dentro de la política y objetivo de compliance, el planteamiento de inquietudes. Para ello le recomiendo ver la 37002, que también es de reciente data, lo acaban de publicar, y que tiene unos componentes importantes de cómo debe funcionar la gestión del planteamiento de inquietudes, donde no solamente es tener el canal, sino hay que gestionarlo como un sistema. De hecho, se llama sistema de gestión de inquietudes. Bien, y el proceso de investigación, que el proceso de investigación es un proceso interno que le permite a la organización concretar diferentes elementos que le llamamos comúnmente la debida diligencia, es decir, dentro del proceso de investigación vamos a incluir aquellas debidas diligencias que se debe realizar para mejorar lo que son las relaciones de la organización y proteger el valor de la organización, y aquellas investigaciones que se vayan a derivar o que deriven del planteamiento de inquietudes y de otros elementos de evaluación del sistema. Finalmente, esto se basa en un enfoque sistémico, un enfoque de sistema de gestión, el cual pues debe tener todos los demás elementos que se sostendrán siempre y cuando demos respuesta a estas claves. Muy bien. Todo el sistema de gestión debe enmarcarse en un tiempo, es decir, que tiene que ser sostenible en el tiempo, debe dar unos resultados. Esos resultados son el crecimiento de la organización, el cual se impulsa por medio de la eficiencia. Nosotros hacemos avanzar a la organización por medio del ciclo de mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar, y al final va generando un resultado cuando implementemos un sistema de gestión, y lo que hace ese sistema de gestión es impulsar a la organización para el crecimiento y obtener mejores resultados por medio de las oportunidades de mejora. Y funciona de la siguiente forma. Tenemos este ciclo de mejora continua que nos va a permitir a nosotros generar ese crecimiento organizacional sostenido siempre por medio de un sistema de gestión, en este caso de compliance. Como grandes conclusiones, tenemos que la ISO 37301 es una de las normas con mayor potencial para el aporte del éxito sostenido de las organizaciones, precisamente porque influye dentro de la cultura organizacional. Un sistema de gestión de compliance es una decisión estratégica y un trabajo multidisciplinario. Es importante considerar
el compromiso de todas las partes interesadas y para honrarlos hay que tener un marco como el que ofrece la 37.301 que llega hasta los niveles más altos de toma de decisiones. Es decir, no solamente llega hasta la alta dirección, sino que lo tenemos involucrado al órgano de gobierno. Y nos encontramos como tercera y última conclusión que las claves de un sistema de gestión de compliance radican en un enfoque sistémico para poder considerar todo esto de conjunto de elementos y lograr las conductas de cumplimiento o conductas tendientes al cumplimiento, que es lo deseable dentro de una organización, las obligaciones de compliance, que son aquel listado que nos va a permitir a nosotros cumplir con todas esas obligaciones que estén dentro del alcance del sistema de gestión, la gestión de riesgo de compliance, que permite establecer los controles adecuados según la exposición que tenga la organización, y el establecimiento de controles que al final lo que va es a generar o a crear y proteger el valor de la organización. Aquí nos encontramos las fuentes consultadas para esta exposición y sin más, le doy las gracias por su atención.